Bueno, la clase pasada veíamos una introducción a lo que fueron los antecedentes de lo que hoy son las instituciones de seguro en México. Por ejemplo, veíamos la compañía de seguros de Nueva España, también vimos los antecedentes del Código de Comercio del México Independiente, vimos la legislación de avanzada del Segundo Imperio Mexicano, que fue la que más o menos trajo lo que ahorita conocemos como el derecho de seguros, debido a que pues en Austria ya tenía tiempo de que se inició y se perfeccionó y ya se tenían las directrices y pues ya nada más se importaron a territorio nacional, ¿no? Entonces, lo que hablamos la vez pasada que íbamos a ver y que por cuestión de tiempo ya no se vio y que vamos a ver ahorita fue el periodo del porfiriato, y el día de hoy nada más vamos a ver eso y vamos a iniciar ya con lo que es el fondo de las aseguradoras, ¿no? Una breve introducción a lo que es su actuar, su reglamentación y para que podamos ya comenzar a tratar los temas de el temario de nuestra materia. Bueno, jóvenes, en primer lugar, me da mucho gusto estar aquí con ustedes y ya sabemos el protocolo para efectos de el respaldo para los compañeros que no pudieron ingresar. Pues vamos a iniciar, ¿no? Bien, la historia sobre los seguros en México. El último tema que nos faltó tratar de este primer inciso fue el porfiriato. Entonces, vamos allá. Bien, durante el porfiriato surgió la ley sobre las compañías de seguros de 1892. Eh, en el Estado mexicano, por medio de esta ley, se decidió intervenir en los negocios de seguro, tratando que se normaran las obligaciones de las compañías para con los asegurados. Igualmente, se le dio al seguro el carácter de privado. Establecía esta ley que las compañías de seguros de toda clase que se constituyeran en la República podrían comenzar sus operaciones luego de que hubiesen justificado ante la Secretaría de Hacienda haber llenado los requisitos exigidos por el Código de Comercio, así como los contenidos en la misma ley, y según esta, para comprobar que una compañía tenía la aptitud legal para poder operar. Obviamente, esto debía ser remitiendo a la Secretaría de Hacienda la siguiente documentación. Bien, se tenía que enviar una copia certificada de las escrituras de la sociedad y de los estatutos aprobados en la Junta General de Accionistas. Tenían que enviar una relación de los nombres y demás generales del director o del gerente de la sociedad y de los miembros de su junta directiva o del consejo de administración. Número C, un certificado del registro de comercio que acreditara haber cumplido con la ley en todo lo que se refiere al registro y la inscripción. E inciso D, un certificado de haber constituido el depósito de garantía en pesos de al menos 10,000 pesos, iniciales en efectivo o en inmuebles dentro del territorio de la República Mexicana. Para las compañías extranjeras, además de lo dispuesto en los incisos A, B y C, se establecía la obligación de nombrar a un agente domiciliado en la capital de la República o en otra población de la misma, autorizado por la Secretaría de Hacienda y con poderes para representar a la compañía extranjera en el país. Bien, aquí vamos a hacer un pequeño paréntesis. Recordemos que durante el porfiriato la mayoría de la inversión era extranjera. Entonces, pues no es de extrañar que también los seguros provenieran del extranjero. La mayoría de las empresas que llegaron a territorio nacional durante la época de Don Porfirio
eran empresas extranjeras del país, por ejemplo, de Gran Bretaña, de Canadá, de Estados Unidos y algunas de la región de Austria, ¿no? Estas fueron las que se establecieron en el país. De hecho, hay registros de que algunas de las empresas que vimos anteriormente seguían funcionando, como la Mexicana y el Porvenir, que posteriormente pues se Va a morder. extinguieron conforme fue avanzando el tiempo, ¿no? Eh, solamente para que vean que un intento del gobierno de don Porfirio de tener cierta certeza al respecto de los actos jurídicos que realizaban las empresas del extranjero en el país, pues fue precisamente el requisito de nombrar a un apoderado legal, por así decirlo, que tuviera residencia en la Ciudad de México y que tuviera los poderes necesarios para hacer frente de las obligaciones o futuros litigios que la aseguradora tuviese o tuviera que desahogar, ¿no? Bueno, continuamos, jóvenes. Ahora, en lo referente al inciso D, las compañías ya en funciones o las que se establecían en el país debían constituir una garantía doble de la que se exigía a las compañías nacionales, tomando como base el importe de las pólizas vigentes en la República. Los primeros controles de la ley a los que estarían sujetas las compañías de seguro locales y extranjeras se registraban en los artículos 10 y 11 respectivamente, los cuales disponían, en primer lugar, que la Secretaría de Hacienda organizará un servicio de inspección para vigilar que las compañías de seguros cumplan estrictamente las prescripciones de las leyes y reglamentos de la materia. Y, inciso B, todas las compañías estarán obligadas a, número 1, comunicar a la Secretaría de Hacienda cada 6 meses un informe de las pólizas emitidas, de las pólizas caducadas y de las primas pagadas. Número 2, a publicar cada año un informe legalizado del estado del negocio de la sociedad, expresando, entre otras cosas, el importe de las reservas correspondientes a las pólizas mexicanas. Y número 3, a poner a disposición de los inspectores los documentos y asientos de los libros que justificaren las operaciones de la compañía. Como podemos darnos cuenta, lo que intentaba el gobierno de Porfirio Díaz era también poner lineamientos a las compañías de seguro que anteriormente no existían, con la finalidad, de que éstas se apegaran a la reglamentación que el gobierno había establecido para estas empresas. Ahora, muchos de ustedes escucharon que se daban garantías o fianzas. Estas garantías o fianzas estaban destinadas para que en determinado momento poder cubrir los costos de indemnizaciones o pagos que se tuvieran que hacer por algún mal manejo de las compañías de seguros que derivara en afectaciones a ciudadanos mexicanos. Bien, aquí podemos decir que ya concluimos el primer tema correspondiente a la parte histórica. Ahora vamos al segundo tema, que es ya hablar de las generalidades de las instituciones de seguros en México, las cuales pues podemos decir que son en el siguiente tenor. Bien, las instituciones de seguros son aquellas que reúnen bienes, es decir, capital entendido por dinero, y servicios, el aspecto técnico del seguro, es decir, la asistencia, las reparaciones, aspectos médicos, aspectos profesionales, ¿no?
con la finalidad de colocar en el mercado contratos por los cuales se obligan a reparar el daño, a resarcir a quien lo sufra, es decir, a pagarle a quien sufra un daño, o bien indemnizar por la actualización del riesgo previsto, entendiéndose por actualización el que ocurra el riesgo. Recordemos que el contrato de riesgo se basa en cierta aleatoriedad. Lo hablábamos la clase pasada. ¿A qué nos referimos con la aleatoriedad? Que puede ocurrir o puede no ocurrir. Si ocurre, entonces decimos que nos encontramos ante una actualización. Es decir, esa hipótesis que se encuentra en el contrato de seguros acaba de ocurrir y entonces se actualizan para todos los efectos los derechos y obligaciones contenidos en la póliza, ¿sí? A eso se refiere la actualización. Muy bien. Ahora continuamos. Ahora hablemos del asegurado. El asegurado es aquella persona que busca protegerse o proteger a determinadas personas del daño patrimonial que pueda causar la actualización del riesgo previsto. Ya vimos lo que es la actualización de un riesgo. Tiene tres opciones para tomar o para adquirir un seguro. Bueno, en primer lugar es por propia cuenta y a nombre propio, es decir, un seguro individual para la persona. Por ejemplo, cuando se contrata un seguro automovilístico con cobertura de robo respecto del propio vehículo. Es decir, yo compro, inclusive también puede ser adquirir un seguro de vida para mí, adquirir un seguro para moto, para vehículo, pero solamente por, como bien lo dice aquí, daños recibidos o un riesgo que impacta solamente a mi persona. Es decir, por ejemplo, que me sustraigan mi propiedad, entendiéndose por ello el robo. Entonces solamente es un seguro que protege el vehículo al respecto de la propiedad que tengo sobre él, ¿no? Número dos, a nombre y por cuenta de un tercero. Por ejemplo, cuando una persona autoriza a una institución de crédito para que le contrate un seguro de vida a fin de que el adeudo que tiene por una apertura de un crédito determinado quede cubierto por la aseguradora en caso de un fallecimiento. Ahora, aquí se entiende muy bien que es un seguro sobre las deudas que se pudieran llegar a dejar. Aunque para efectos formales tenemos que entender que las deudas expiran con el deudor actualmente, es decir, ya no existe el aspecto de heredar las deudas. Sin embargo, una forma de prever este tipo de cosas, pues es con un seguro, ¿no? Para que no dejar abierta ningún tipo de jurisdicción, por así decirlo, ¿no? Este tipo de seguros son ejercitados, por ejemplo, por las tiendas de crédito. ¿Para qué? Para el efecto de que si el deudor llega a fallecer, ellos son indemnizados por la deuda que se tenía. Es decir, un tercero va a responder por esa, esa deuda que se tenía, ¿no? Entonces, pues, para efectos formales, la familia del deudor no va a pagar nada, pero los acreedores tampoco pierden. Y número tres, a nombre y por cuenta propia sobre bienes de un tercero. Por ejemplo, cuando se tiene interés en que el bien o una propiedad no se pierda por ser la garantía de un adeudo, o también cuando contratamos un seguro de daños a terceros, ¿sí? Es decir, yo contrato un seguro para mi automóvil, pero que me va a responder
sobre los daños hechos a un tercero, ¿no? Entonces, así es como son las tres modalidades en las que el asegurado puede obtener un seguro. Un seguro que puede cubrir un riesgo determinado para sí, un riesgo determinado a través de un tercero o un riesgo determinado para cubrir bienes de un tercero, ¿no? Ahora, número 3. Las sociedades mutualistas y las instituciones de seguros en México. Ya que conocemos al asegurado, hablemos de la contraparte, de las sociedades de seguros que pueden ser mutualistas o pueden ser instituciones. Número 1, la aseguradora. Se ha definido a la empresa aseguradora como la parte que, mediante la formalización de un contrato de seguro, asume las consecuencias dañosas producidas por la realización del evento cuyo riesgo es objeto de cobertura el contrato o la póliza, asumiendo en nuestro país la forma de sociedad anónima o sociedad mutualista. Ahora, la actividad de la aseguradora. Su actividad se encuentra orientada a la práctica del seguro. Los términos empresa de seguros e institución de seguros son sinónimos, ya que la actividad aseguradora en la práctica y en la totalidad de los países solo puede ser llevada a cabo por personas jurídicas y mediante alguna de las formas de sociedad que reconocen como válidas las respectivas legislaciones. Ahora, hablemos un poco del fundamento legal, ¿sí? La Ley de Instituciones de Seguros y Fianzas, que es el ordenamiento del cual emana mucho de lo que nuestra materia se refiere, en su artículo 20 prohíbe a toda persona física o moral distinta a las instituciones de seguros y sociedades mutualistas autorizadas en los términos de la ley, la práctica de cualquier operación activa de seguros en territorio nacional. Esto se refiere a que cualquiera que se ostente como aseguradora sin serlo estará cometiendo un delito en dentro del ámbito de los seguros y las fianzas, contemplado por la Ley de Instituciones de Seguros y Fianzas. Bien, artículo 11. El artículo 11 nos habla que para organizarse y funcionar como institución de seguros o sociedades mutualistas se requiere autorización del gobierno federal que compete o que es al que compete otorgar discrecionalmente a la Comisión Nacional de Seguros y Fianzas, ¿no? Y el artículo 47. Este nos habla que para el inicio de las operaciones que les hayan sido autorizadas o para cambiar o ampliar las operaciones o ramos, o bien ramos o subramos, según sea el caso, las instituciones deberán contar con el dictamen favorable que les extienda la comisión cuando acrediten el cumplimiento de lo siguiente. Y a continuación les voy a pedir atención para que vean si alguno de estos requisitos guarda algún parecido con los que en su momento se solicitaban en el tiempo de don Porfirio, en el tiempo de Maximiliano o durante el México independiente. Número 1, que las operaciones o ramos, o bien ramos o subramos,
según sea el caso, se encuentren expresamente señalados en sus estatutos sociales. Entendiéndose por ramos la actividad que van a realizar, se refiere a que dentro de sus escrituras fundamentales no debe de existir ningún tipo de duda sobre cuál va a ser el giro de la aseguradora, ¿no? Muy bien. Número 2, que cuenten con el capital mínimo pagado que les corresponda, conforme a lo establecido en el artículo 49 de esta ley, en función de las operaciones y ramos, o bien ramos y subramos, según sea el caso que pretendan realizar. Número 3, que se acrediten que cuentan con los órganos de gobierno y la estructura corporativa adecuada para realizar las operaciones que pretendan llevar a cabo, de acuerdo con lo establecido en esta ley y en las disposiciones de carácter general emitidas por la Comisión de Instituciones de Seguros y Fianzas, tendientes a procurar el bien o el buen funcionamiento de las instituciones. Muy bien, continuamos. También se requiere que se acrediten que cuentan con la infraestructura, controles internos y manuales respectivos que son necesarios para brindar los servicios propios de su objeto social, tales como la emisión de pólizas, el registro de sus operaciones, la contabilidad, la evaluación de cartera de activos y pasivos y el procesamiento electrónico de manera de la información contable, financiera, técnica y estadística. Posteriormente, la infraestructura para el pago y que estos sean ágiles y oportunos para la recepción, así como la atención de quejas de los asegurados y beneficiarios, o bien para los contratantes, fiados y beneficiarios según corresponda. Y finalmente, todas aquellas que corresponden a especialidad de las operaciones que realice la institución. Ahora, ¿de qué forma se explotan los seguros? Las formas de explotación del seguro son las siguientes, o principalmente dos. La forma asociativa, que excluye el propósito de lucro, asociación de seguros de mutuos, por ejemplo, y la forma lucrativa o de explotación, que se refiere ya al uso industrial del seguro, generalmente por las sociedades anónimas, y se utiliza como sistema de cobertura a través del procedimiento de primas, a través de la cual los asegurados pagan anticipadamente y de un modo constante cantidades iguales, y ese pago les concede el derecho a que el empresario, es decir, el asegurador, realice la contraprestación ofrecida para el momento en que el siniestro se lleve a cabo. Aquí hablaba un poquito de lo que veíamos la clase pasada acerca de las primas, que hablábamos que las primas es esa retribución que se entrega a la aseguradora con la finalidad de que la vigencia de los derechos no se pierda. ¿Sí? Entonces, la póliza se encuentra vigente siempre y cuando se den esas primas. Eso dentro de las sociedades anónimas de seguros, como lo estábamos viendo ahora. En el momento en que nosotros tenemos un accidente, si nuestra póliza no se encuentra vigente o nuestros derechos no se encuentran pagados, pues entonces la aseguradora no podrá responder por ese daño. ¿Me explico? Ahora pues continuamos. Bueno,
La explotación en forma asociativa funciona por el sistema de distribución, sea porque al ocurrir el siniestro se distribuye entre los asociados su reparación a través de un procedimiento llamado de reparto, sea porque se constituya para cada ejercicio igual o ejercicio anual un fondo por los asociados que responda frente a todos ellos sobre el pago de los posibles siniestros. Bien, continuamos. Ahora vamos a hablar sobre las instituciones de seguros, pero sobre las sociedades anónimas en México. ¿Sale? Bien, hablemos de las sociedades anónimas. De conformidad con lo establecido por el artículo 2 en su fracción 16 de la Ley de Instituciones de Seguros y Fianzas, la institución de seguro es la sociedad anónima autorizada para organizarse y operar conforme a la misma ley como institución de seguros, siendo su objetivo la realización de operaciones en los términos del artículo 25 de la citada ley. Ahora, ese es el artículo 48. ¿Alguien me puede hacer el favor de leerlo? La Ley General, artículo 48. Las instituciones deberán ser constituidas como sociedades anónimas de capital fijo o variable, con arreglo a lo que dispone la Ley General de Sociedades Mercantiles en cuanto no esté previsto en la ley. La Ley General de Sociedades Mercantiles define a las sociedades anónimas como sociedades mercantiles que existen bajo una denominación que se componen exclusivamente de socios, con capital propio dividido en acciones, cuya obligación se limita al pago de dichas acciones. Los socios no responden en forma personal de las deudas contraídas por la sociedad, limitan su responsabilidad a la suma que hayan invertido en la misma. La vida de la sociedad es independiente de la de sus propietarios. Interesan los capitales más que los socios. Estos no pueden conocerse entre sí, de ahí su denominación de anónima. Pueden cambiar continuamente de dueños sin afectar a la sociedad. Las sociedades anónimas reparten los excedentes entre sus accionistas en forma de dividendos. Gracias. Ahora, yo quisiera preguntarles a ustedes, ¿quién ya llevó derecho mercantil? Todos, ¿no? Todos. ¿Quién les impartió derecho mercantil? ¿Se los impartí yo o quién se los impartió? ¿Usted? Sí, ¿verdad? Usted, Muy bien. Recordarán que hablamos de las sociedades. Había Sí. sociedades anónimas, había sociedades de responsabilidad limitada, había sociedades anónimas de capital variable, o sociedades de responsabilidad limitada de capital variable, ¿no? Pues como pueden ver, en estas sociedades anónimas de seguros, pues encontramos términos que se nos hacen familiares, ¿no? Como por ejemplo, vemos que heredan de las sociedades anónimas el estar constituidos a través de socios, el manejarse por acciones, eh, y también una modalidad que es la responsabilidad de acuerdo a la participación que se tiene, ¿no? Y aquí lo que es interesante es ver cómo en una compañía de seguros las ganancias se reparten por dividendos, como bien lo vimos en este artículo, y el aspecto de que aquí el dinero pues importa más que los mismos socios, ¿no? Dice pues que los socios pueden cambiarse básicamente como se cambia de calcetines sin que ello
represente una merma en la función de la misma institución. Bueno, continuamos, jóvenes. Bien. Ahora hablemos de las sociedades mutualistas de seguros. Una sociedad mutualista es la entidad aseguradora constituida por la asociación de personas que se reparten entre sí los riesgos que individualmente les corresponden, fijando las cantidades con que cada una de ellas habrá de contribuir al resarcimiento de los daños o pérdidas individuales o colectivos. Ahora, se contraponen a la sociedad anónima de seguros y a la sociedad mutualista. Esta distinción se funda en la posición diversa del asegurado. En la primera, es decir, en la anónima, el asegurado, si no es accionista, está fuera del círculo de los participantes en el negocio. Es un cliente que paga unas primas de seguro, y en la segunda son simultáneas la conclusión del contrato del seguro y la adquisición de la calidad de miembro. El asegurado lo es por ser precisamente asociado y por responder de las obligaciones como tal. Bien, jóvenes, como vimos el día de hoy, los seguros y fianzas es aquella rama del derecho que se especializa en los riesgos, ¿sí? Vimos cómo ha evolucionado históricamente y también cómo a través de esta evolución del derecho fueron naciendo las directrices que nos rigen hoy. Desde comenzar a relacionar el riesgo con la necesidad de ser cubierta por un seguro, hasta la normatividad ya establecida y posteriormente la reglamentación. Porque no solamente bastaba con que existieran las empresas o instituciones de seguros, sino que era necesario que éstas se apegaran a la reglamentación nacional que para su actuar se había establecido, ¿no? Y muchas de ellas principalmente era para que cumplieran lo que estaban ofreciendo, y es por eso que, por ejemplo, en el periodo porfiriano nace la necesidad de supervisar la actividad de las instituciones de seguros. Actualmente, las instituciones de seguros cubren un papel muy importante. ¿Por qué? Porque muchas veces cubren riesgos sobre la vida de los trabajadores, sobre el patrimonio de los trabajadores, o sobre el actuar, sobre el mismo trabajo, ¿no? Por ejemplo, los taxistas, ellos necesitan seguro sobre su mismo trabajo. ¿Por qué? Porque puede ser que en determinado momento ellos llegasen a tener un incidente y necesitan estar respaldados sobre ese riesgo, ¿no? Y también tenemos actualmente seguros de vida, seguros sobre las deudas, seguros sobre daños a terceros, ¿no? Que también tiene mucho que ver con el actuar cotidiano. Y más adelante, ay, perdón. Ahora sí, más adelante iremos viendo los requisitos particulares de cada una de estas instituciones de seguros y también las características del contrato de seguros, ¿sí? Entonces, para la siguiente clase, sí voy a necesitar que descarguen la ley sobre el contrato el contrato de seguros, ¿sí? Es la ley sobre el contrato de seguro.
La pueden descargar ahí del repositorio digital de la Cámara de Diputados, porque la vamos a estar usando debido a que vamos a comenzar ya a ver un poco de la reglamentación interna sobre los seguros, ¿no? Bueno, pues eso sería todo por esta clase, jóvenes. Como ven, fue muy breve. Eh, Igual tal vez un poco cargadilla en el aspecto de los contenidos, pero pues espero que les haya servido. Cualquier cosa, jóvenes, pueden enviarme un mensaje para cualquier tipo de duda o aclaración. Y solamente decir que ya saben las recomendaciones de siempre, pues estudien, repasen, cuídense mucho, no salgan a la calle si no tienen que salir a nada importante. Y aunque ahorita el gobierno dice que estamos en un semáforo de un color diferente, ustedes sigan teniendo las medidas como si siguiéramos en semáforo rojo, al menos hasta que tengamos la certeza de que va a haber una vacunación que pueda ya poner punto y final a esta situación. Jóvenes, cuídense mucho, estudien, nos vemos el siguiente domingo. Hasta luego. Gracias, profe. Buena tarde. Hasta luego. Adiós. Buenas tardes.